Mi mamá adoptiva descubrió que llevaba 12 años llamándola mamá con todo el mundo, excepto con ella. Me adoptaron cuando tenía 11 años. Se llama Nora, y eso es lo que he llamado a su cara desde el primer día. Ella nunca me pidió que la llamara de otra forma. Creo que pensó que yo ya había pasado por demasiado como para encima decirme lo que debía sentir. Nora es técnica veterinaria, turnos larguísimos, madrugadas eternas. Cuando me mudé con ella, ya había puesto una estantería y una lámpara de lectura en mi cuarto porque mi trabajadora social mencionó que me gustaba leer. Nora era así de atenta. Agarramos nuestro ritmo enseguida. Ella cocinaba, yo ponía la mesa, me preguntaba cómo me había ido en la escuela, y yo le daba la versión que no la hiciera preocuparse. Nunca me presionó, y funcionaba, pero yo seguía llamándola Nora. Ahora viene la parte que nadie sabía. Cuando hablaba de ella con otras personas, siempre decía mamá. Mi amiga Tamsen me preguntaba quién iba a pasar por mí. Mi mamá. Mi compañera de cuarto en la universidad me preguntaba qué iba a hacer en Thanksgiving. Voy a la casa de mi mamá. Cada vez que alguien me preguntaba por mis padres, yo decía, mi mamá es técnica veterinaria. Nunca lo planeé. Simplemente me salía así cuando ella no estaba en la habitación. Esa tarde tomé el colectivo desde la facultad hasta la casa de Nora. No había llovido, pero el cielo estaba bajo y el aire tenía el olor pesado de antes de la tormenta. Bajé 2 cuadras antes y pasé por la panadería de la esquina. Compré 2 medialunas de las que a Nora le gustaban con el café. Ella había vuelto del turno de la madrugada y a esa hora ya debía estar levantada. Subí los 3 pisos por la escalera. El ascensor del edificio funcionaba mal y yo prefería no esperar. Cuando llegué al rellano, me llamó la atención que la puerta no estuviera trabada. Nora siempre la trababa apenas entraba. Era una de esas costumbres suyas que yo había aprendido a leer sin pensarlo. Traba puesta, Nora despierta, traba abierta, Nora durmiendo o pasando algo. Entré despacio. Dejé la mochila en el banco de la entrada y caminé hasta la cocina con la bolsa de la panadería en la mano. Nora estaba sentada a la mesa, no estaba haciendo nada, no tenía el mate al lado, ni el libro que dejaba siempre abierto en la página donde se quedaba dormida, ni el cuaderno donde anotaba los turnos rotativos de la semana. Solo estaba el celular, boca arriba sobre el mantel de hule, y ella mirándolo. «Llegaste», me dijo, sin levantar la vista. «Te traje medialunas». Apoyé la bolsa al lado del celular. Ella asintió, pero no se movió. Tenía el uniforme de la clínica todavía puesto, la camisa azul con el bordado de la perrita encima del bolsillo, el pelo recogido como lo llevaba en los turnos. Había algo raro. Lo supe enseguida, antes de que dijera nada más, por la forma en que tenía las manos quietas sobre la mesa. Nora no tenía las manos quietas nunca. Cuando estaba sentada conmigo a la mesa, siempre estaba haciendo algo, doblando una servilleta, alisando el mantel, jugando con la cucharita del azúcar. Esa tarde las tenía pegadas a la madera, los dedos extendidos, como si las apoyara para no temblar. ¿Pasó algo en la clínica?, pregunté. Levantó la vista. Tenía los ojos cansados, no rojos, no llorosos, simplemente cansados de una manera que yo no le conocía. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. «Sentate», me senté enfrente. Saqué las medialunas de la bolsa y las puse en un plato, porque necesitaba hacer algo con las manos. Ella esperó. «¿Querés que prepare café?», dije. «Sentate», lo dijo otra vez, igual de tranquila. Me senté en serio, sin hacer nada con las manos. Y entonces tomó el celular. Tocó la pantalla 2 veces. Lo dejó otra vez sobre la mesa, ahora más cerca de mí, y subió el volumen. Empezó un audio. La primera voz era la mía. La reconocí antes de entender lo que decía. Estaba hablando rápido, agitada. «Dale, contestá. Tamsen, soy yo. Me encontré un gato en la vereda de Independencia. Está mal, tiene una pata mal y respira raro. Lo metí en una caja pero está muy quieto. Mi mamá no contesta. Debe estar en cirugía. Si la ves o si la cruza alguna técnica, decile que me llame al celular, por favor. Estoy yendo para la clínica». El audio terminó. Hubo un silencio de un par de segundos. Después se escuchó la voz de otra mujer, más grave, lenta, con un tono que conocía pero no ubicaba. Decía algo tipo, «¡Ay! Miren a la nena pidiendo a la mamá. ¡Qué tierno!». Después se escuchó una risa corta, como ahogada con la mano. Después, el audio se cortó. Nora bajó el volumen. No me miró. Miraba el celular como si esperara que pasara algo más, como si lo hubiera puesto a calentar y estuviera esperando un timbre. Yo no podía respirar bien. Tenía la mandíbula trabada y un calor en la nuca que me bajaba hasta los hombros.
Ese audio era para Tamsen, dije. Sí, de cuando aparecí con el gato, hace 3 semanas, me acuerdo. Hablaba bajo. No me estaba acusando. Esa era la peor parte. Si hubiera levantado la voz, si me hubiera reclamado algo, yo habría tenido a dónde agarrarme. Pero solo estaba ahí, sentada, contándome los hechos como si me los estuviera traduciendo de un idioma que las dos hablábamos, pero que ninguna había usado nunca antes. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Me lo mandó Carla, hoy a la mañana. Conocía a Carla. La había visto 2 o 3 veces en la clínica cuando pasaba a buscar a Nora. Una mujer flaca, alta, con la voz ronca de las que fuman mucho. Trabajaba ahí desde antes que Nora. Cuando Nora hablaba de la clínica, Carla aparecía siempre en las anécdotas que terminaban con un suspiro y un «Ya está, no vale la pena enojarse». Carla porque tiene un audio mío, porque está en el grupo de WhatsApp de las técnicas. Tamsen lo mandó al grupo en su momento, cuando vos le pediste que me avisara. Me lo dijo recién, cuando la llamé para preguntarle de dónde había salido. Tamsen lo mandó al grupo, para que cualquiera de las que estaba libre te atendiera. Me explicó. No es culpa de Tamsen. Y Carla lo guardó. Lo guardó. Las medialunas seguían en el plato, entre las dos. Yo las miraba porque no podía mirar a Nora. Tenía la sensación de que si la miraba, ella iba a hacer la pregunta, y yo no tenía ninguna respuesta preparada. Hoy lo reenvió al grupo. Siguió. Con un texto arriba. Algo como, miren cómo la hija de Nora tiene una mamá adoptiva muy querida. Qué historia tan emotiva. Ojalá nos enteráramos antes. Después de eso volvió a poner el audio. Me lo mandó a mí también, por privado, sin texto. ¿Te lo mandó a vos sola? Sí. ¿Para qué? Nora se encogió un poco de hombros. Fue un gesto mínimo, casi nada. Para que lo escuchara. Sentí que se me cerraba la garganta. No por Carla. En ese momento Carla todavía no era nadie para mí. Era una sombra de un grupo de WhatsApp en el que yo nunca había estado. Sentí que se me cerraba la garganta porque entendí que Nora había escuchado ese audio sola. Sin nadie al lado. En el vestuario de la clínica, probablemente. O en el auto antes de arrancar para volver a casa. Había escuchado mi voz diciéndole «mamá» a Tamsen como si fuera lo más natural del mundo, y se había guardado ese audio en el celular, y había manejado los 20 minutos hasta el departamento, y se había sentado a esa mesa a esperarme, sin llorar, sin escribirme un mensaje, sin contarle a nadie. Nora, no tenés que decir nada. Yo, en serio, no tenés que decir nada ahora. Levantó las manos de la mesa. Finalmente, las puso una sobre la otra, en el regazo. La camisa de la clínica tenía una mancha pequeña al costado, café o yodo. No se distinguía bien. Era una mujer cansada que volvía de un turno largo y estaba sentada enfrente mío esperando algo que yo no le podía dar. Yo te llamo así con todo el mundo, dije. Lo sé, lo escuché. No lo hago para herirte, ya sé que no. Es que me trabé. Tenía 2 o 3 explicaciones a mano, y todas me sonaban falsas antes de decirlas. La verdad es que nunca había pensado por qué lo hacía. Me había salido siempre así. Decir mamá cuando ella no estaba, y decir Nora cuando estaba, como si fueran 2 personas, o como si yo fuera 2 personas. Nunca lo había mirado de cerca. Nunca había pensado que en algún momento esos 2 hilos se iban a tocar. Nora esperó. No me apuró. Ese era el problema con Nora, siempre fue el problema. Ella nunca apuraba nada. Era yo la que tenía 12 años de retraso. No supe nunca cómo decírtelo, dije finalmente. A vos. Está bien. No está bien. Está bien igual. Se levantó. Caminó hasta la pava, la encendió. Sacó 2 tazas del estante. La rutina. La rutina nuestra de siempre. Ella en la cocina, yo poniendo la mesa cuando era chica, el agua calentándose. Me dio la espalda mientras preparaba el café. Le miré los hombros, la forma en que tenía la cabeza un poco gacha. No estaba llorando. Yo la conocía, sabía cuándo lloraba aunque no se le notara, y no estaba llorando. Estaba haciendo algo más raro. Estaba aceptando. Eso me dolió más. ¿Quién más escuchó el audio?, pregunté. Todas, las 11 técnicas del grupo, y la administradora. ¿Y qué dijeron? Algunas no dijeron nada. Mariela me preguntó por privado si estaba bien. Otra me mandó un emoji de corazón. Carla puso un par de mensajes más en el grupo. Después. ¿Qué mensajes? Nora terminó de servir el café. Puso una taza enfrente mío y se sentó otra vez con la suya. Tomó un sorbo antes de contestar. No importa. ¿Importa? Cosas tipo, qué pena que la nena tenga que llamar mamá a una desconocida. Igual la sangre tira. Esperemos que la verdadera madre aparezca algún día. Esas cosas. Apreté la taza con las 2 manos.
Estaba caliente, pero no me molestaba. Casi prefería que quemara un poco. Eso lo dijo en el grupo. ¿Dónde están todas tus compañeras? Sí. ¿Y nadie le contestó? Hubo un silencio. Después alguien cambió de tema. Es así, Carla. Suelta una y todas hacen como que no escucharon. ¿Por qué hace eso? Pregunté. ¿Qué le hiciste vos? Nora me miró por primera vez desde que se había levantado. La taza humeaba entre nosotras. No le hice nada. Pero llegué a la clínica hace 11 años. Carla esperaba el puesto de técnica jefa que terminaron dándome a mí 2 años después. Eso es todo, repetí. Es suficiente. Bebí un poco de café. No tenía hambre. Las medialunas se iban a quedar en el plato. No te voy a pedir que dejes de mandar audios diciéndome mamá, dijo después de un rato. Quiero que eso te quede claro. No te estoy pidiendo eso. Ya sé. Solo quería que supieras que yo lo sabía, para que no haya entre nosotras una cosa que vos sabés y yo no sé. No la había antes. Sí la había. Bajé la cabeza. Era cierto. La había habido siempre, durante 12 años, todos los días. Yo le había estado diciendo, mamá, a la cajera del supermercado, a la profesora de la facultad, a la mujer que me cortaba el pelo, a todas menos a ella. Y no se lo había dicho a ella porque algo en mí, algo que yo no había entendido nunca, no me dejaba. Y ahora Carla, una mujer que casi no conocía, había roto un equilibrio que ni yo misma sabía que era un equilibrio. Lo había roto delante de 11 compañeras de trabajo de Nora, en un grupo de WhatsApp, con un audio que me había sacado de la boca un día de pánico. Sentía rabia, pero no era una rabia limpia. Era una rabia mezclada con vergüenza, porque yo no le había contado a Nora algo que ella merecía saber, y ahora se lo había dicho otra persona, y se lo había dicho mal. ¿Vas a volver mañana a trabajar? Pregunté. ¿Por qué no iba a volver? Por Carla. Yo trabajo ahí desde antes que Carla. No me voy a ir por ella. Nora, mañana entro a las 2 de la tarde. Después tengo guardia hasta las 11. Cerró el tema con esa frase. Conocía esa voz suya. Era la voz que ponía cuando alguien le proponía una cosa, y ella ya había decidido lo contrario adentro. Cuando ponía esa voz, no había manera. Terminamos el café en silencio. Después ella se levantó, me apoyó la mano en el hombro al pasar, un segundo, no más, y se fue a su cuarto. La escuché abrir la canilla del baño, escuché la ducha. Me quedé en la cocina con las 2 tazas vacías y las medialunas en el plato. No había probado ninguna. Saqué el celular. Le mandé un mensaje a Tamsen. Tenemos que hablar. Tamsen me respondió a los 2 minutos, con 2 signos de pregunta. Yo le contesté. Mañana, en el bar de siempre, después de tu turno. Después abrí Instagram. Busqué el perfil de Carla. Tardé un rato en encontrarla porque no me acordaba del apellido. Pero la encontré. Una foto de perfil con un caballo. Una bio con un emoji de pata de perro y un emoji de hueso. 240 seguidores. Me quedé mirando el perfil un rato largo. No le mandé nada. No le di nada, ni un like, ni una visita a una historia. Solo lo miré. Cuando escuché que Nora salía del baño, cerré el celular y lo apoyé boca abajo sobre la mesa. Me levanté, lavé las 2 tazas, guardé las medialunas en el tupper, limpié la mesa con un repasador. Cuando terminé, la cocina estaba como siempre. Nora pasó por el pasillo en bata, con el pelo mojado. Se asomó. ¿Te quedas a dormir hoy? Si querés. Quédate. La pieza está como la dejaste. Bueno. Siguió hasta su cuarto. Cerró la puerta despacio. Yo me quedé un rato más en la cocina. Apagué la luz. Antes de irme a la pieza que había sido la mía durante 7 años, la que tenía la estantería y la lámpara de lectura que ella había puesto antes de que yo llegara, hacía 12 años, pasé por la puerta de Nora. La luz estaba encendida del otro lado. La escuché moverse. Escuché un cajón que se abría y se cerraba. Después, silencio. Me fui a la pieza. Saqué de la mochila el cuaderno donde tomaba notas en la facultad. Arranqué una hoja del final. Escribí en el medio una sola palabra. Carla. La subrayé 2 veces. Puse el papel adentro del cuaderno. Lo cerré. Apagué la luz. Tardé en dormirme. Escuchaba la respiración del edificio, el ruido lejano de un colectivo. Pensaba en Nora sentada a la mesa esperándome con el celular boca arriba. Pensaba en el audio. Pensaba en la risa corta de Carla después de la frase «Ay, miren a la nena pidiendo a la mamá». No iba a dormir bien esa noche. No iba a dormir bien muchas noches. Pero por primera vez en 12 años, supe con claridad para qué servía la palabra mamá cuando Nora no estaba en la habitación. Servía para decirla cuando ella sí estuviera. Solo tenía que aprender a hacerlo. Y antes de eso,
Tenía que ocuparme de Carla. Tamsen llegó al bar con el delantal de la clínica todavía colgado del bolso. Se sentó enfrente, pidió un café cortado y esperó a que el mozo se fuera para hablar. Lo siento, dijo. 1000 veces. No es culpa tuya. Yo lo subí al grupo. Si yo no lo hubiera subido, Carla no lo tendría. Lo subiste para ayudarme. Si Nora no contestaba, era la única manera. Lo dijo ella misma. Tamsen asintió, pero seguía con cara de culpa. Le serví agua del jarro que había en la mesa. Necesito que me cuentes lo que sepas de Carla. Tamsen tomó un sorbo de agua. Apoyó el vaso. Pensó. ¿Por dónde querés que empiece? Por el principio. Carla entró a la clínica hace 16 años. Nora entró a los 5 años. Cuando se abrió el puesto de jefa de técnicas, Carla daba por hecho que era para ella. Tenía más antigüedad. La elección la hizo el dueño viejo, el padre del actual. Eligió a Nora. Eso fue hace 9 años. ¿Y desde entonces? Desde entonces, Carla viene haciendo cosas. Nada grande, nunca. Cosas chicas. Le esconde insumos cuando Nora tiene cirugía. Cambia el orden de los turnos del pizarrón y después dice que se confundió. Una vez le dejó mal anotada una dosis en una ficha y Nora se dio cuenta antes de aplicarla, pero por 20 minutos. Si Nora no se daba cuenta, era responsable ella. ¿Eso lo sabe la administradora? La administradora lo sabe a medias. Carla es muy hábil. Nunca deja huellas claras. Y tiene aliadas, 2 o 3 técnicas viejas que la siguen porque le tienen miedo. Saqué el cuaderno y empecé a anotar. Tamsen me miró las manos. ¿Vos qué estás pensando hacer? Todavía no sé. Necesito entender primero. Mira que Nora no quiere quilombo. La conozco. Si ve que vos te metés, va a decir que no. Ya lo dijo anoche. No me importa. ¿Qué más? Tamsen suspiró. La semana pasada pasó algo. No te lo iba a contar porque Nora me pidió que no. Pero ahora con el audio creo que tenés que saberlo. Levanté la cabeza del cuaderno. Decime, murió un perro en la clínica. Un golden viejo, diabético, que entró el martes con descompensación. Le tocaba a Carla la última ronda de la noche. Anotó en la ficha que el perro estaba estable a las 11:30. A la 1 de la mañana, cuando entró el turno de Nora a hacer guardia, el perro ya estaba muerto desde hacía rato. Frío. Nora lo encontró así. Y la ficha decía que la última que lo vio viva era Nora. Carla cambió la hora del control. Lo puso a las 12:15, ya con Nora adentro. El dueño del perro hizo una queja formal a la clínica. La administradora abrió una investigación interna. ¿Contra Nora? Contra Nora. Apreté el bolígrafo. No dije nada por un momento. Me obligué a respirar 2 veces. ¿Por qué Nora no me contó esto? Por lo mismo de siempre. No te quiere preocupar. Eso me lo había dicho yo misma, 12 años atrás, cuando empecé a darle a Nora la versión limpia de cada día de escuela. Nunca se me había ocurrido que ella hacía exactamente lo mismo conmigo. La diferencia era que yo lo hacía porque era una nena y tenía miedo de que me devolviera a la institución. Ella lo hacía porque era mi mamá y no quería que cargara con su mochila. ¿Cuándo es la audiencia interna? El jueves que viene. Si la administradora encuentra que Nora fue negligente, le suspenden la matrícula provisoria por 6 meses. Mínimo. Después puede escalar al colegio profesional. ¿Hay cámaras en la clínica? En la sala de espera y en el ingreso. En la zona de internación no. El dueño nuevo nunca quiso poner. Dice que estresa a los animales. ¿Hay registro digital de la ficha o solo papel? Las 2 cosas. Pero el papel lo completaron las 2. La parte de Carla está en virome azul, la de Nora en negra. La hora la escribió Carla, y la cambió. Si la pericia caligráfica revisa la tinta. ¿Podría detectarse? Sí. Tamsen me miraba con cierto susto. ¿Vos eso cómo sabés? Estoy en 5º año de Derecho. Una pericia caligráfica sobre cambio de tinta es básico. Pasó un silencio. Tamsen jugueteó con la cucharita. Hay otra cosa. ¿Qué cosa? La administradora le mostró a Nora la ficha el lunes. Le pidió que firmara una declaración aceptando que ella había hecho el último control. Nora se negó a firmar. Dijo que ella había entrado a las 12:30 y el perro ya estaba frío. Pidió ver el original de la ficha. La administradora le dijo que no podía sacarla del legajo, pero Nora alcanzó a sacarle una foto con el celular antes de devolverla. ¿Tiene la foto, Nora? Tiene la foto. Cerré el cuaderno. Pagué el cortado de Tamsen y el mío. Dejé propina y me levanté. ¿A dónde vas? A la facultad. Tengo que hablar con el profesor del Seminario de Derecho del Trabajo. ¿Qué le vas a decir? Que tengo un caso para preguntarle. Hipotético. Por ahora. Tamsen también se levantó. Me agarró del brazo en la puerta del bar. Una cosa más. Decime. Carla sabe que vos sos abogada. Bueno, que estás por recibirte. ¿Cómo lo sabe? Nora lo dijo en el grupo hace meses.
Cuando aprobaste un final difícil. Estaba orgullosa, lo contó. Bajé la cabeza un segundo, después la levanté. Mejor ¿por qué? Porque entonces Carla sabe que mandó el audio sabiendo quién soy. No fue un descuido, fue un mensaje. Tamsen me miró como tratando de leerme. ¿Qué mensaje? Que ella puede tocar a Nora cuando quiera, y que sabe que yo no me animo a decirle mamá en la cara. Eso último, lo del audio, fue solamente para que me quedara claro a mí, que ella había mirado adentro de nuestra casa y había encontrado una grieta. ¿Y entonces? Entonces se equivocó de grieta. Caminé hasta la parada del colectivo. Tenía clase en 40 minutos, pero antes iba a pasar por el aula del profesor. En el camino, abrí el cuaderno. Debajo del nombre de Carla escribí 3 palabras más. Ficha, tinta, foto. Las subrayé. Cerré el cuaderno. El colectivo tardó 9 minutos. En esos 9 minutos pensé en Nora levantando la guardia el martes a la 1 de la mañana y encontrando un perro muerto que ella no había matado, y firmando la negativa, y volviendo a casa sin contarme, y escuchando 2 días después un audio mío en el que la llamaba mamá a sus espaldas. Subí al colectivo. Le mandé un mensaje a Nora. ¿Tenés guardada todavía la foto de la ficha del Golden? Me contestó a los 3 minutos. Sí. ¿Por qué? Le contesté. Mándamela. Después hablamos. Me la mandó. La abrí en el celular. La amplié. La hora original, en virome azul, todavía se distinguía abajo de la corrección. Decía 11:30. Encima, en virome azul más oscura, alguien la había sobrescrito a 12:15. Guardé la foto. Bajé del colectivo en la facultad. Subí las escaleras de A2. El profesor Ibarra me recibió en su oficina del 2º piso. Tenía 40 minutos antes de su próxima clase. Le mostré la foto de la ficha en el celular. Le expliqué la situación sin nombrar a Nora, hablando en tercera persona. Él pidió que ampliara la imagen. Después la cerró. La pericia caligráfica detecta cambios de tinta del mismo color con una precisión razonable, dijo. Sobre todo si la sobreescritura se hizo con horas de diferencia. La oxidación de la virome cambia. ¿Y la denuncia formal del dueño del perro? Si la denuncia entra al colegio profesional antes de que tu técnica presente la prueba, queda en su contra. La sumaria es por orden de llegada. Por eso conviene anticiparse. ¿Cuánto tarda una pericia? Una privada, 2 semanas. Una oficial, 3 meses. No tengo 3 meses. Entonces privada. Te paso un contacto. Tu técnica tiene cómo pagarla. La pago yo. Ibarra me miró un segundo más de lo necesario. Anotó un nombre y un teléfono en un papel. Me lo pasó sin agregar nada. Volví a la casa de Nora a las 9 de la noche. Ella estaba en la cocina, terminando de comer un sándwich de pie, apoyada en la mesada. Había vuelto de la guardia hace 1 hora. Tenía el pelo recogido todavía con la misma gomita del turno. ¿Comiste algo?, me preguntó. Comí en la facultad. ¿Estudiando? Hablando con un profesor. Bajó el sándwich. Esperó. Le mostré la foto de la ficha, dije. Nora masticó despacio lo que tenía en la boca. Tragó. No te pedí que hicieras eso. Ya sé. Te dije anoche que yo me ocupaba. Ya sé. ¿Y por qué fuiste? Porque vos te ocupás de los animales, no de vos. Apoyó el sándwich en el plato. Se cruzó de brazos. Era la postura que ponía cuando algo la hacía pensar, pero no quería que se le notara enseguida. ¿Qué te dijo el profesor? Que la pericia se puede hacer. Que tarda 2 semanas. Que conviene presentarla antes de que la denuncia del dueño del perro avance. ¿Cuánto sale? No importa. Sí importa. ¿Cuánto? Le dije la cifra. No era poca. Ella miró un punto fijo de la mesa. Tengo ahorrado más o menos eso, dijo. La parte de las vacaciones que no me tomé el año pasado. No, Nora, lo pago yo. Vos estás en 5º año. No tenés sueldo. Tengo lo de la beca y los 2 talleres que doy en la facultad. Junté algo. Eso era para el viaje de fin de carrera. Eso era para algo. Ahora es para esto. Se quedó callada. Levantó los ojos. Por primera vez en 2 días me sostuvo la mirada sin desviarla. No te corresponde. ¿Qué cosa no me corresponde? Pagarme la defensa. No te estoy pagando la defensa. Estoy pagando una pericia. Es distinto. Es lo mismo. No es lo mismo. Suspiró. Descruzó los brazos. Se sentó en la silla y empujó el plato hacia el centro de la mesa. Yo me senté enfrente. Hace 12 años que vivís acá, dijo, y nunca te pedí nada. ¿Sabes por qué? Sé por qué. Porque vos no me debías nada. No me debes nada. Yo no te adopté para tener una hija que me cuidara. Yo no te estoy cuidando. Sí me estás cuidando. Apoyé las manos en la mesa. Las puse abiertas, como había hecho ella la noche del audio. Está bien. Te estoy cuidando. ¿Hay algún problema? Nora abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No, dijo. No hay ningún problema. Bueno.
Saqué el papel con el contacto del perito. Lo dejé en la mesa entre las dos. Mañana lo llamo. ¿Me acompañas a llevarle la ficha original? La ficha original no la tengo. La tiene la administradora. La foto sirve para que él vea si se puede hacer. Después le pedimos a la administradora el original con un escrito formal. ¿Eso lo podés hacer vos? Lo puede hacer cualquier abogado. Y todavía no soy abogada. Pero el profesor Ibarra me dijo que él me firma el escrito como patrocinante. Por ahora. Nora bajó la cabeza. Se pasó la mano por la nuca. Después la dejó ahí. No quiero que esto te coma el año. No me va a comer el año. Tenés que rendir 3 finales en marzo. Los voy a rendir igual. Y si Carla... Se cortó. ¿Si Carla qué? Si Carla se entera de que vos te metiste, va a ir contra vos también. Mejor. No digas mejor como si fuera una película. No es una película. Es la verdad. Si ella va contra mí, deja de ir contra vos. Y yo tengo más herramientas que vos. Nora levantó la cabeza. Tenía los ojos más cansados que la noche del audio. No, hija. No tenés más herramientas que yo. Tenés más estudio. Es distinto. Fue la primera vez que me dijo hija desde que había llegado a su casa hacía 12 años. Lo dijo sin pensarlo, como una palabra cualquiera, en medio de una frase para corregirme. No marcó la palabra, no se detuvo, no me miró distinto, pero la dijo. Yo tampoco la marqué. No le agradecí, no la repetí, no le contesté con la palabra que me faltaba a mí, la guardé. Está bien, dije. Más estudio, eso sirve. Se levantó, llevó el plato a la pileta, empezó a lavarlo de espaldas a mí. ¿Mañana entras a la facultad?, preguntó. A las 10. Te dejo el café hecho antes de irme. Yo entro a las 7. Bueno, cerró la canilla, se secó las manos en el repasador. Se dio vuelta. Y otra cosa. ¿Qué? Si Carla te cruza por la calle, no le contestes, ni una palabra. Vos a ella no le hablas nunca, hasta que esto termine. ¿Por qué? Porque si te hace contestar, ya ganó algo. Y porque yo te conozco, y vos cuando te enojas decís cosas ciertas que después se usan en tu contra. La miré, era una buena instrucción. Mejor que la mitad de lo que había escuchado en 5 años de facultad. Está bien, dije. No le contesto. Se fue al baño. Yo me quedé un rato más en la cocina, anotando en el cuaderno los próximos pasos. Lunes. Llamar perito. Martes. Redactar pedido de informe. Miércoles. Hablar con Mariela. Mariela era la técnica que le había mandado el corazón a Nora por privado. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Antes de irme a la pieza pasé por la mesa y vi el papel de Ibarra todavía ahí, donde lo había dejado. Nora no se lo había llevado. Lo doblé en 2. Me lo guardé en el bolsillo de la campera. El perito se llamaba Falcón. Tenía estudio en el centro, un departamento viejo con ventanas altas y olor a papel. Le llevé la foto de la ficha el martes a primera hora. La miró 5 minutos sin hablar. Después levantó la cabeza. La sobreescritura está, se ve a simple vista, pero para que sirva en un expediente necesito el original. Lo voy a conseguir esta semana. ¿Bajo qué carátula? Pedido de informe. Lo firma el doctor Ibarra como patrocinante. Asintió. Me cobró la mitad por adelantado. Pagué con la transferencia que había preparado la noche anterior. Salí del estudio y caminé hasta la facultad. Ibarra me esperaba con el escrito ya redactado. Lo leí 2 veces. Lo firmamos. Lo presenté esa misma tarde en la administración de la clínica, en mano, con una copia sellada para mí. La administradora, una mujer mayor que se llamaba Beatriz, me miró por encima de los anteojos cuando leyó el encabezado. ¿Usted es la hija de Nora? Sí, sé quién es usted. Nora habla mucho. No contesté. No le devolví la pregunta. Esperé a que sellara la copia. Tienen 5 días hábiles para entregar el original al perito, dije. La dirección está en el segundo párrafo. Lo cumplimos. Gracias. Me di vuelta. Antes de salir, Beatriz volvió a hablar. Una cosa. Sí. La denuncia del dueño del Golden todavía no llegó al colegio profesional. Está en la clínica solamente. ¿Por qué me lo dice? Porque Carla viene preguntando todos los días si ya la elevamos. Yo todavía no la elevé. La miré. Beatriz no me miró a mí. Estaba acomodando papeles. Gracias, dije otra vez. Salí. Esa noche le conté a Nora. Estaba lavando los platos cuando entré a la cocina. Me escuchó sin darse vuelta. Cuando terminé, cerró la canilla. Beatriz no me pregunta a mí cómo estoy, dijo. Pero a vos te avisó eso. Sí. Quiere decir que ella tampoco le cree a Carla. Eso parece. Se secó las manos. Se sentó. Yo me senté enfrente. Mariela me llamó hoy. Dijo. ¿Qué te dijo? Que escuchó a Carla hablando por teléfono el lunes en el vestuario. Carla le dijo a alguien que... Esto se termina rápido. En 15 días la tengo afuera. Mariela no sabe con quién hablaba. ¿Mariela está dispuesta a contarle eso a alguien? No sé, está asustada.
Hace 6 años que trabaja en la clínica. Tiene 2 chicos. No quiere problemas. ¿Vos confías en ella? Sí. ¿La puedo ver? Nora pensó. Te paso el teléfono, pero si te dice que no, no insistas. Está bien. Le escribí a Mariela esa misma noche. Le pedí un café para la mañana siguiente. Le dije que no le iba a pedir que firmara nada, solamente quería escucharla. Me contestó a las 11. Mañana a las 9, en la panadería de Boedo y Carlos Calvo. A la mañana siguiente fui. Mariela era una mujer chica, con el pelo cortito, 40 y pico. Tomó café con leche y no quiso comer nada. No te voy a firmar una declaración, dijo de entrada. Que quede claro. No te lo vine a pedir. Bueno, quiero saber qué viste vos en estos años. Me miró un rato. Después empezó a hablar. Me contó cosas. Las anoté en la cabeza primero. En el cuaderno después, cuando me quedé sola. Carla tenía una libreta en el cajón del vestuario donde anotaba errores de las otras técnicas, con fecha y hora. La libreta circulaba. Cada tanto la dejaba olvidada, abierta sobre un mostrador, donde Beatriz pudiera verla. Carla había hecho que despidieran a una técnica nueva el año anterior usando ese sistema. Mariela había declarado a favor de esa técnica en la reunión interna, y Carla la castigó durante meses cambiándole los turnos a los peores horarios. Por eso ahora no quiero firmar nada, dijo Mariela. Ya pagué una vez. Entiendo, pero te puedo decir una cosa más, sin firma. Decime. La libreta sigue en el cajón. Carla no la cierra con llave. Cualquiera puede abrirla y sacarle una foto. La miré. Ella no me miraba a mí. Removía el café con la cucharita. ¿Quién tiene acceso al vestuario? Las 11 técnicas. Nora también. ¿Hay cámaras en el vestuario? No. Asentí. Gracias, Mariela. No me agradezcas. Yo no te dije nada. No me dijiste nada. Se levantó. Pagó su café y se fue antes que yo. Volví a la casa de Nora a la tarde. Le conté la conversación entera. Cuando terminé, ella se quedó callada un rato largo. Yo no le voy a sacar fotos a la libreta, dijo. Si entran a investigar y revisan las cámaras de pasillo, me quemo. Ya sé. Y entonces, la foto la saca otra persona. ¿Quién? Mariela. Mariela acaba de decirte que no firma nada. No le pido que firme. Le pido que saque una foto y me la mande. La foto entra al expediente como prueba anónima recibida por correo. Yo la presento. ¿Eso se puede? Como prueba anónima sirve para abrir línea de investigación. No condena por sí sola, pero combinada con la pericia de la ficha, alcanza. Nora se quedó mirando la mesa. Habla vos con Mariela, dijo finalmente. Yo no quiero hacerlo. Está bien. A la noche le escribí a Mariela. 3 líneas. Le explicaba lo de la prueba anónima. Le decía que no necesitaba que apareciera su nombre en ninguna parte. Me contestó al otro día, a las 6:30 de la mañana. Te paso la foto a las 11. Después borra el chat. A las 11:02 me llegó. La libreta abierta en una página cualquiera. Fechas, nombres, frases cortas. Reconocí 2 apellidos de técnicas que Tamsen me había mencionado. Reconocí también, al pie de una página, escrito en virome roja, una sola palabra. Nora. Guardé la foto en una carpeta privada del celular. Borré el chat. Le mandé a Mariela un mensaje nuevo, neutro. Gracias por el café del otro día. Después abrí el cuaderno. Tachapé la línea que decía, miércoles, hablar con Mariela. Escribí abajo, jueves, pericia de la ficha original. Y más abajo, viernes, Carla viene a buscarme. Cerré el cuaderno. No tenía pruebas todavía de que Carla fuera a venir a buscarme. Pero la conocía sin haberla cruzado nunca. Sabía que iba a venir. Carla apareció el viernes, como yo había anotado. Me esperaba en la puerta del bar de la facultad. Estaba apoyada contra la pared, con un cigarrillo en la mano, mirando el celular. Cuando me vio, lo guardó. ¿Tenés 5 minutos? Dijo. Era la primera vez que escuchaba su voz en vivo. Era exactamente como en el audio. Ronca, lenta, calculada. No. 5 minutos. No. Pasé al lado de ella. Antes de cruzar la puerta del bar, prendí la grabadora del celular dentro del bolsillo de la campera. Lo había probado en casa la noche anterior. Grababa bien aún guardado. Carla me siguió. Mira, yo entiendo que estés enojada, pero estás haciendo cosas que después no se pueden deshacer. No te estoy hablando. Te conviene escucharme. Me senté en una mesa del fondo. Pedí un café. Ella se sentó enfrente sin que yo se lo dijera. La moza la miró raro. No le tomó pedido. Yo no tengo nada contra Nora, dijo Carla. Lo del perro fue un error administrativo. Pasa. Si vos retirás el escrito que presentaste, yo hablo con el dueño y arreglamos por afuera. Nora no pierde la matrícula. Todos contentos. Ya está presentado. Se puede desistir. No lo voy a desistir. Carla cambió la cara.
Apenas, pero la cambié. Mira, nena, yo sé cómo son estas cosas. Nora te criñó a vos, te dio una casa, una pieza, una lámpara para leer. Ahora vos querés devolverle la pelota. Está bien, pero te estás metiendo donde no entendés. La clínica es chica. Si esto se infla, salpica a todas. A Nora también. Ya la salpicaste vos. Hace 3 semanas. El audio fue un descuido. El audio fue un mensaje. Sonrió, de costado. Apoyó las manos en la mesa. Si vos seguís con esto, se va a saber todo, dijo. Lo del audio. Lo de que vos no le decís mamá en la cara desde hace 12 años. Que la usaste de techo. Que ahora haces escándalo para limpiarte la conciencia. ¿A quién se lo vas a contar? Al dueño de la clínica, a la asociación, a los vecinos del barrio. Tengo una libreta llena de cosas, nena. Hace años que la tengo. Sé que la tenés. Me miró un segundo de más. ¿Cómo sabes? No importa. Apoyó el cigarrillo apagado en el cenicero. La moza pasó. No la miró. Pensalo, dijo. Te doy hasta el lunes. Si el lunes no retirás el escrito, vamos las dos a una reunión que va a ser muy desagradable. No. ¿No qué? No te doy hasta el lunes. Te contesto ahora. No retiro nada. Se quedó callada. Después se levantó. Vos sabrás. Sí, yo sabré. Se fue. Pagué los 2 cafés, el que yo pedí y el que ella no pidió y dejó de pasada. Y apagué la grabadora antes de salir. Fui a una computadora de la biblioteca. Pasé el archivo a una carpeta nueva. Lo etiqueté con la fecha y la hora. Lo subí a una nube. Le mandé el link a Ibarra y a Falcón con 3 líneas de explicación. La pericia llegó el martes siguiente. Falcón confirmó por escrito. La hora original de la ficha era 11:30. La sobreescritura a 12:15 se hizo entre 4 y 6 horas después, con la misma virome pero en otro momento. La caligrafía coincide con muestras de Carla extraídas de fichas previas, que la administración entregó cuando se presentó el escrito. Beatriz convocó la audiencia interna para el jueves. La denuncia del dueño del Golden seguía sin elevar al colegio profesional. Tampoco la había desestimado. Beatriz estaba esperando. El jueves por la mañana entré con Nora a la sala de reuniones de la clínica. Ibarra entró conmigo como patrocinante. Estaban Beatriz, el dueño nuevo de la clínica, una asesora legal de la clínica, y Carla, sentada del otro lado de la mesa. Carla no había traído abogado. Beatriz abrió la reunión, resumió los hechos. Le dio la palabra a Nora. Nora habló 2 minutos exactos. No se justificó. Dijo lo que había encontrado el martes a la 1 de la mañana, que decía la ficha cuando entró, y que no había firmado la declaración que le acercaron el lunes. Cuando terminó, el dueño de la clínica le hizo una sola pregunta. ¿Por qué no nos contó esto antes? No me lo preguntaron antes. Después habló Ibarra. Presentó la pericia, la foto original de la ficha, el escrito del perito. La asesora legal de la clínica leyó el informe en silencio. Cuando levantó la cabeza, miró a Carla. Esto coincide con lo que la perito documentó. Carla intentó hablar. Yo puedo explicar. Cuando le toque, dijo Beatriz. Después presenté yo el audio, la grabación del bar, la libreta. Entró como prueba anónima recibida por correo, sin remitente, dirigida al estudio de Ibarra. La asesora la revisó. Reconoció letras y fechas. Reconoció el apellido de la técnica despedida el año anterior. Reconoció el nombre Nora subrayado en virome roja. A Carla le tocó hablar. Habló 12 minutos. Habló de su antigüedad, de su entrega, de los chicos que había cuidado en la clínica cuando empezó hace 16 años. Dijo que la libreta era personal y que cualquiera podía malinterpretarla. Dijo que la ficha la había corregido porque le pareció que la hora estaba mal. Dijo que el audio del bar lo había dicho fuera de contexto. Cuando terminó, nadie le contestó. El dueño nuevo se levantó. Voy a pedir un cuarto intermedio. Vuelvan en 1 hora. Salimos al pasillo. Nora se sentó en un banco. No habló. Yo me senté al lado. Ibarra se quedó parado, mirando el piso. A los 50 minutos volvimos. El dueño nuevo leyó una resolución corta. Carla quedaba desvinculada de la clínica con causa, por falsificación de ficha clínica y conducta inapropiada hacia compañeras. La denuncia del dueño del Golden quedaba sin efecto contra Nora y se reformulaba contra Carla. La administración elevaba un informe completo al colegio profesional, con copia de la pericia y de la libreta, pidiendo apertura de expediente disciplinario. Carla no esperó a que terminara de leer. Se levantó, salió de la sala. La asesora legal se quedó, asintió, dio la mano a Ibarra. Nora se quedó sentada 1 minuto más. Después se levantó también. Caminó hasta la puerta de la sala. Antes de salir, se dio vuelta y me miró. Me apretó la mano. 2 segundos, no más. Gracias, hija, dijo. Yo asentí. No le contesté con la palabra. Todavía no me salía. Salimos al estacionamiento.
El sol estaba alto. Nora abrió el auto y se sentó en el asiento del conductor sin arrancar. Apoyó las manos en el volante. Me miró de reojo. ¿Querés manejar vos? Dijo. No tengo registro. Cierto. Me olvidé. Sonrió un poco. Era la primera vez en 3 semanas. Arrancó el auto. Pasaron 6 semanas desde la audiencia. El colegio profesional abrió expediente contra Carla y la inhabilitó por 2 años. La denuncia del dueño del Golden quedó archivada respecto a Nora. Beatriz le ofreció a Nora cubrir el puesto de Carla con un aumento. Nora pidió tiempo para pensarlo y al final dijo que no. Dijo que prefería seguir como técnica jefa, sin sumar más responsabilidades administrativas. Beatriz aceptó. La libreta quedó en el expediente del colegio. Mariela siguió trabajando en la clínica. Nadie supo nunca quién había sacado la foto. Yo seguí con la facultad. Rendí 2 finales. El tercero lo postergué 1 mes. Una madrugada de jueves, a fines de mayo, Nora terminó una guardia complicada, una cesárea de urgencia en una perra grande. El parto le salió bien, pero la perra tuvo una hemorragia y Nora se quedó 3 horas más estabilizándola. Cuando llegó a la casa eran las 5 de la mañana. Yo estaba durmiendo en la pieza vieja. Me había quedado a dormir desde el martes, estudiando para el final que había pospuesto. La escuché entrar. Escuché la puerta, el ruido del bolso al caer en el banco, los pasos pesados. Después, silencio. Me levanté. Me puse una campera encima del pijama y salí al pasillo. Nora estaba sentada en el sillón de la sala con la campera del trabajo todavía puesta. No se había sacado los zapatos. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y miraba el piso. La luz que entraba era la de la cocina, que yo había dejado prendida desde la noche. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la cabeza. Sí, cansada. ¿Querés comer algo? ¿No? ¿Té? Bueno, fui a la cocina. Puse la pava. Saqué 2 tazas. Mientras esperaba que el agua hirviera, le miré la espalda desde la cocina. Tenía los hombros un poco caídos. La luz le pegaba en la mitad de la cara. No era la cara de la noche del audio. Era una cara cansada de trabajo. Una cosa más limpia. Le serví el té. Le acerqué la taza. Me senté al lado en el sillón. Tomó un sorbo. Apoyó la taza en la mesa ratona. ¿Vos comiste?, preguntó. Sí, a la noche. ¿Estudiaste? Hasta las 2. Vas a rendir bien, eso espero. Tomó otro sorbo. Yo también tomé. Estuvimos así un rato, sin hablar, escuchando los ruidos del edificio que se despertaba. Una persiana arriba, el motor de un camión de basura. Mamá, dije. Ella no se dio vuelta enseguida. Mantuvo la taza a la altura de la boca. La bajó despacio, después me miró. ¿Sí? Toma el té antes de que se enfríe. Ella asintió. Despacio. Tomó el té. No dijo nada más. Yo tampoco dije nada más. La palabra había salido sin temblor. No había sonado distinta, no la había anunciado. Había salido como salía cuando ella no estaba en la habitación. Solamente que esta vez sí estaba. Terminamos el té. Le saqué la taza vacía y la llevé a la cocina. Cuando volví, ella se había sacado la campera y los zapatos, y estaba acostada en el sillón con un brazo debajo de la cabeza. Tenía los ojos cerrados. Fui a su pieza. Saqué la frazada que ella usaba en invierno. La traje y se la puse encima. Le tapé los pies primero, después los hombros. Ella abrió los ojos un segundo. Me miró. Cerró los ojos otra vez. Apagué la luz de la cocina. Volví a mi pieza. Me acosté. Por la ventana entraba ya el primer azul del amanecer. Me quedé despierta un rato más, sin pensar en nada en particular. El final que tenía que rendir, los apuntes que me faltaba revisar, Mariela que se había vuelto cercana en los últimos meses, Tamsen que la había invitado a su casamiento del año siguiente. Me dormí. Me desperté a las 11. Nora ya no estaba en el sillón. Estaba en la cocina, con la pava puesta otra vez, hablando por teléfono con alguien de la clínica, dándole instrucciones sobre el postoperatorio de la perra de la noche. Cuando terminó la llamada, me sirvió el desayuno sin preguntarme. Tostadas, queso blanco, un café. Lo dejó en la mesa. ¿A qué hora rendís?, preguntó. El lunes a las 9. ¿Querés que te tome? ¿Vos? ¿Derecho laboral? Yo te leo las preguntas y vos las contestás. Para eso no hace falta saber. Sonreí. Me senté a desayunar. Nora se sentó enfrente con su mate. Estuvimos así un rato. Yo desayunaba. Ella cebaba. No hablábamos de la madrugada. No hablábamos del audio, ni de Carla, ni de la audiencia. No hacía falta. A las 12 me levanté para ir a la pieza a estudiar. Antes de salir de la cocina, me agaché y le di un beso en la coronilla. Ella estaba mirando el celular. No se lo esperaba. Levantó la cabeza apenas. Me miró un segundo.
Anda a estudiar, dijo. Sí, mamá. Esa palabra me salió otra vez, en una frase cualquiera, sin pensarla, igual que durante 12 años con todo el mundo. Solamente que ahora ella estaba en la habitación, y la había escuchado, y no había temblado. Me fui a la pieza. Abrí los apuntes en la página donde los había dejado a las 2 de la mañana. Estudié hasta las 5 de la tarde sin parar. Cuando salí a la cocina otra vez, Nora estaba lavando tomates para una ensalada. Me dio el cuchillo y la tabla sin decirme nada. Yo corté la cebolla. Ella siguió con los tomates. Esa noche cenamos juntas. Después ella se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la cocina lavando los platos. El final lo aprobé el lunes con un 9. La tesis la empecé a escribir 3 meses después. La dedicatoria la dejé en blanco hasta el último día. Cuando la imprimí, la dedicatoria estaba puesta, en el medio de la primera hoja, 2 palabras solas. Para mamá, le entregué el ejemplar encuadernado una tarde de octubre. Ella estaba en el sillón leyendo. Le apoyé el libro en las piernas. Lo miró. Lo abrió. Leyó la dedicatoria. Cerró el libro. Lo apoyó al lado de ella. Me miró. «Ven acá», dijo. Me senté al lado. Ella me pasó el brazo por los hombros. Me acercó. Apoyó la cabeza encima de la mía un momento. No lloró, yo tampoco. Nos quedamos así un rato, en el sillón, hasta que afuera empezó a oscurecer.